Ahí está. Oye, el noveno capítulo, qué bacán. Ya estamos en el noveno. Hay que agradecer a la gente que nos postea y que nos está ya viendo porque he estado mirando y ya hay un promedio de 70 visualizaciones por cada capítulo que hemos subido. Sí, y está interesante porque sigue siendo el más popular el tercer capítulo, que fue el de la pedagogía del ocio y recreación. Ah, qué buena, bo, qué buena, bo. Tiene 134 visiones o visitas. Oh, igual tiene harto, porque el promedio, como digo, yo estaba viendo son 70 más o menos, ya que si sumamos ese 130 con el que tiene menos, estaba viendo que el promedio son 70 visualizaciones. Claro, Y lo otro que nos están dando like, pasamos ya a los 12 likes por capítulo, también es una buena cantidad. Igual se puede hacer más para que a mayor cantidad de likes, YouTube promueve más los videos. exacto, exacto. Así que se sigan matriculando nomás, suscribiéndose a nuestro canal y agradecido a toda la gente que nos escribe y que nos está ya aportando con eh, comentarios constructivos, positivos y que nos deja buenas vibras. Sí, que nos dejen Porque, que nos dejen sus impresiones, qué les parece, si están de acuerdo, desacuerdo, algún tema que les interese, si quieren aportar o complementar lo que dijimos en algún capítulo, que se atrevan a escribir, no, nos va a gustar. bueno, y nosotros estamos comprometidos también a hacer algún capítulo en vivo, pues, cosa que ellos puedan chatear y mientras estamos conversando podamos ir leyendo sus comentarios y se pueden ir sumando también a la conversación, pues y lógicamente como estructura de programa que ya hemos ido pensando es también, aparte de eso, ir invitando a una tercera persona para algún tema específico y así, pues. Pero como Correcto. todavía nos da tema para nosotros dos, porque la idea es que esto hay que sostenerlo en el tiempo, si nos va bien, hay que aprovechar mientras tanto este formato de a dos, que al parecer nos ha ido bien con la estructura y estamos contentos. Claro, absolutamente. Sí, Hoy en totalmente de día nos acuerdo. agrega un gran tema, ¿eh? A Deporte y ver, política. deporte y política, ya. ¿Cómo quiere comenzar, profesor? Oye, como te decía, yo tengo un análisis re bueno de un libro que hice un pequeño bosquejo que nos puede dar el puntapié inicial, así como Ya, en el fútbol cuando se inician los campeonatos mundiales, la parte más trascendental es el puntapié inicial del primer partido, cuando el jugador le pega la pecosa y se pone a rodar y se pone también el, ¿cómo se llama? El minutero se echa a andar para dar inicio de manera formal y sacramental a eso que se llama fútbol en sí. una Copa Mundial. Mira, yo estaba revisando la literatura que tengo en esta materia, que es tan interesante, y se inicia principalmente definiendo qué es lo que es deporte. Y habían dos definiciones de dos grandes pensadores, pero también grandes protagonistas de lo que es el deporte mundial, como fue el varón Pierre de Coubertin, que todos quienes han estudiado educación física y les gusta el deporte saben que fue el que reinició, no el que creó, sino que el que reinició la idea que tenían los griegos del olimpismo, ¿no? Claro, Griegos, lógicamente, ya habían inventado la Olimpiada y él, descubriendo, estudiando, las reinició en Europa. Dijo, mira, se hacía esto antes en Grecia y podríamos hacerlo acá en Europa y invitar a todos los que quieran sumarse. Y según él, el deporte es un culto voluntario y habitual del ejercicio muscular intensivo, apoyado en el deseo de progreso y que puede llegar hasta el riesgo. Esa es la definición que acuñó hace en el siglo XX Pierre de Coubertin, pero también hay otro pensador muy famoso que tiene unos libros muy interesantes sobre historia del deporte, que fue Gillette. Y Bernard Gillette define el deporte como es una lucha, un juego, es una actividad física intensa sometida a reglas precisas y preparada por un entrenamiento metódico. Ya estas son definiciones del siglo XIX-XX, que lógicamente se han ido modificando, pero como ujú, tú te das cuenta, se mantiene el componente lúdico, reglamentado, que son características hasta el día de hoy de las definiciones más modernas. Y en base a eso,
se inicia un discurso sobre lo que es el deporte y la política, y a resumen general, para dar este puntapié inicial, esta literatura y este libro que habla sobre deporte y política, dice que el profesionalismo del deporte aparece en el siglo XX, Sí, ¿ya? Y de al acuerdo. aparecer el profesionalismo, con él aparece el individualismo y la competencia. Y junto con esto se ganan la vida y se empieza a remunerar, a pagar. Por lo tanto, empieza la decadencia del amateurismo, que era lo que había gobernado durante siglos el deporte, ¿no? Son dos instancias súper interesantes. La remuneración, en donde el jugador ya no es por el amor a la camiseta, sino que amor al billete. Sí, Y después, ¿no es cierto? Con todo esto pasa que empieza a marginarse el valor formativo y el espíritu deportivo de la actividad física. Y lógicamente todo esto, a modo de resumen, se transforman en ideas sociopolíticas, basadas principalmente en la fuerza y la corporidad. Y ahí, para dar ya el inicio a esta conversación, en el siglo XX aparecen dos no, potentes ideas en el circuito principalmente europeo, que es el nazismo y el fascismo, que agarran estas ideas del cuerpo, en donde los nazis y tanto el fascismo dice que debe mandar el más fuerte, por lo tanto se apoyan en las teorías darwinistas. sí, Para ellos no debe mandar el más inteligente. En los tiempos de Hitler y de Mussolini mandaba el más fuerte, por eso que cuando tú analizas o ves documentales, porque en ese momento ya existían documentales, estaba ya el tema del cine iniciándose y ya tomando fuerza. Está grabado, por ejemplo, cómo los nazis eran potentes en el área de campamentos, po. Porque si ellos querían transformar un soldado, un guerrero, tanto para la Primera y Segunda Guerra Mundial, sabían que el soldado tenía que ser físicamente alguien, ¿no es cierto?, pulento, con fuerte. músculo, con fuerza, y ellos fueron muy fuertes en el área de lo que fue la recreación, el campamento y el tiempo libre, porque formaban al futuro soldado. Ahí lo adiestraban al niño a bañarse con agua helada, a grandes Claro, caminatas, ¿ya? Bueno, y el fascismo ocurre lo mismo. Y el legado de eso, tú lo puedes ver porque en los colegios alemanes y en la escuela italiana tienen los medios centros deportivos. O si en Santiago parece, la escuela italiana tiene, la otra vez vi un reportaje, tiene piscina olímpica, tienen terribles estadios con canchas de pasto, con pistas de recortán. Los colegios alemanes son, pero en materia deportiva, porque hay un legado y un antepasado en ese sentido, ¿ya? o Así sea, que, me imagino que no es solo por eso, pero debe ser una de las cosas que influye, porque también es verdad que Italia y Alemania tienen un sistema público súper fuerte, que lo ha hecho ser famoso por tener buenas instalaciones y ha podido mantenerse relativamente bien económicamente igual. Entonces no le echaría la culpa que tienen buenas instalaciones al nazismo, ¿no? bueno, por eso te decía que es fundamental de mucho. Todo esto no es simplemente algo, cuando uno habla de cualquier tema, Unidireccional, claro. generalmente nunca el inicio del tema que sea es por algo puntual, sino que son muchos factores, ¿no? Es Sí, multifactorial. por Y supuesto, dentro de esos factores que por yo eso. digo que genera esta idea, viene heredada Sí, sin de duda. lo que fue su pasado. Sí, sí. Yo me inclino a comenzar por algunos puntos. Primero, que el deporte es un medio, ¿ya? Igual como toda actividad humana va a ser un medio y dentro de un medio tiene un uso, porque por la importancia que se ha desarrollado en el deporte, tiene un uso político también. Y la práctica humana también es práctica política, ¿no? En el sentido de todo lo que hacemos tiene que ver con gobernarnos y cómo vivimos y cómo nos gobernamos individualmente, colectivamente, en familia, en ciudad, en país, etcétera, ¿no? En el mundo. Entonces, como medio y como actividad humana política, el deporte también puede ser usado como medio para diferentes fines, ¿no?
y al principio era para el desarrollo humano y digamos, y de hecho la idea de la Olimpiada parte como el aviso de una guerra, ¿no? Una carrera de una guerra. eh, y después se retoma en el siglo pasado. Eso no quiere decir que antes del siglo pasado no haya habido competencias deportivas, ¿no? Ha habido en todo momento. Y en algunos pueblos se ha usado y se usaba que los que perdían eran sacrificados para no molestar a los dioses, o lo que veíamos en el Palín, que se usa para tomar decisiones y no llegar a la guerra, eh, como una especie de faro de decisiones, o de crear alianzas, o de desarrollo humano, o sea, de desarrollo físico, y ahora sabemos que se puede usar como desarrollo emocional o psicológico, con desarrollo, o sea, es un medio y lo podemos usar dependiendo de lo que necesitemos, ¿no? Y tal vez ser lo más amplio posible. Y dentro de eso está la corrupción, está, digamos, el doping, el engaño, las apuestas, ¿no? Entonces, claro, es una cuestión muy compleja que la retoma, la retoman en el siglo pasado y comienza a individualizarse porque ya hay una especialización y un fortalecimiento cada vez mayor. O sea, van mejorando en todas las disciplinas. Todas las disciplinas desde el siglo pasado que empezaron hasta ahora han rompido todos sus récords y cada vez va rompiendo récords y se va especializando, ¿no? Y ya está profesionalizado, ya a nivel internacional, a nivel olímpico, ya hay profesionales, ya no hay amateurs. El Eh, punto está en que, ¿de qué nos sirve romper récord? Por ejemplo, no sé si tú me dices que el olimpismo ha llevado a que el mundo tenga una mejor calidad de vida y de salud, gracias a que Ben Johnson o el jamaicano rompió el récord de nuevo mundial y lo bajó de día 9 y con eso mejoró el sistema de salud de todo el mundo y mejoró el planeta, te creo. Pero en el fondo cuando el olimpismo o el alto rendimiento eh, invierte grandes costes en tratar de que un individuo o una mujer en algunos deportes o en un deporte bata récord de pasado, ¿en qué nos afecta en general al mundo? pero es Sino que, es más que se transforma en un mero hecho o situación puntual, en un número y punto, ¿no? Ese es el tema, pero ¿no? es Y que cuál es el avance, ¿no? no, yo lo veo de otra forma. Primero, el olimpismo moderno parte como una competencia entre países. Y podríamos decirle encuentro, y podremos decirle confraternización, y podemos decirle todas las palabras colectivas y armoniosas que queramos, pero finalmente cuando yo estoy representando a mi país en una competencia de atletismo contra otro país, lo que yo quiero hacer es ganar para dejar a mi país en alto. Puedo Eso es tener todas las buenas nacionalismo. intenciones con los demás, y ser amigos, y ser hermanos, y respetarnos en la carrera, pero yo lo que quiero es ganar. Entonces, primero es una competencia. ¿Ya? Y puede ser un encuentro respetuoso, simbolicemos la guerra y la guerra la resolvimos bien, pero finalmente una competencia, sea amateur, sea profesional. Y lo que hace la competencia es generar más competencia. Entonces, el próximo año o el próximo ciclo olímpico yo voy a querer prepararme mejor porque perdí por un segundo, o por una milésima de segundo, o perdí por un punto, o por un gol, o por medio segundo, o lo que sea. Y para mí es simplemente natural el desarrollo del rendimiento porque es una competencia. O sea, yo no espero de la Olimpiada como objetivo principal que promueva la actividad física, podría ser, pero para mí el objetivo claro puede que esté de acuerdo o no, ¿no? O sea, yo quiero que promueva la actividad física y que a través de esta actividad física profesional y de los mejores de cada país, porque esa es la idea del olimpismo en todo momento, mandar a los representantes del país, no voy a mandar al más lento del país a competir contra los demás, ¿no? Aunque sea amateur. Mando a los que puedan representar bien y dejar bien puesto el nombre de mi país en cualquier momento, solo que no tenían la preparación que tienen ahora. Y a través de eso yo puedo esperar y querer como profesional de la educación física, yo como Emilio, que desarrollen
o fomenten la actividad física, y tengan actividades y encuentros y disciplinas, o sea, todo eso está bien, pero no va a existir la Olimpiada si no compiten, entonces lo veo como natural, trato de no juzgarlo en el desarrollo del tiempo, que se haya desarrollado el alto rendimiento y lleguen a profesionalizarse, porque además están dentro de un sistema político igual, y todos los deportes están dentro de un sistema político. Y la ganancia y la búsqueda por ganar hace que se haya profesionalizado. Para mí es natural que haya llegado ahí. Me puede gustar o no, esa es otra cosa. No me gusta mucho. No me interesa también, digamos, porque trae la corrupción, trae el manejo político que hicieron los nazis tratando de blanquear su régimen con la Olimpiada, los Juegos de Invierno que hubo corrupción en algún momento en Estados Unidos, la corrupción que hay para ganarse los mundiales de fútbol, eso está más que claro que, que existe. Y son, digamos, en la escoria el resultado pobre y triste de la profesionalización. Pero existe y va a seguir. Además, porque la Olimpiada como organización es privada también, no es pública. Y el Mundial de Fútbol también, ¿no? Y los clubes de fútbol son privados, pueden ser clubes sociales. Eh, entonces, puedo esperar o querer, pero sé que no es solo eso lo que va a pasar, que también va a estar la otra cosa. No sé si me explico. Si no, no, si yo te voy entendiendo. Lo que pasa es que igual la lógica que tú sigues es aplicable para otras cosas. Porque, por ejemplo, hablemos del narcotráfico. Bajo lo mismo que tú me estás diciendo, entonces podríamos no hacer nada, pues esperar que es natural. Es natural que la gente se drogue, porque los chamanes se drogaban y la droga se sigue cultivando, la coca crece natural en el bosque, entonces no deberíamos combatir. No, yo no Y, dije eso. pero es que por ahí yo voy entendiendo el tema del olimpismo, porque como te decía, hay cosas que han ido cayendo y que la sociedad ha ido evolucionando. Por ejemplo, el nacionalismo hoy en día ya se sabe que es algo que fomentó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, hoy en día los temas, por ejemplo, el tema de la contaminación no es un tema nacional, es un tema global. Por eso se habla de la aldea global y también se habla de que tenemos que formar al ciudadano del mundo. Porque si Estados Unidos con su nivel de industrialización no baja los niveles de contaminación, no es que se vaya a destruir él, sino que la contaminación sube, el viento se la lleva y resulta que la mugre le llega a otro país. Entonces, la lógica de aprender a ser ciudadanos del mundo para pensar de que lo que la embarrada que yo estoy haciendo aquí está repercutiendo en otro lado y ser consciente de eso, hace que entonces yo ya tenga que dejar de ser chileno de Chile, sino que soy un ciudadano del mundo y si al Amazonas, a Brasil, le podan todo el pulmón, nos va a repercutir en el calor, en las marejadas, en todo. Entonces, lo llevo ahora a lo que tú me estás diciendo. Si, ¿qué fomenta el olimpismo? El nacionalismo, po. Si cuando llega a competir levantan la bandera de Argentina con Chile, contra Perú y cantan los himnos, ya eso tiene que estar obsoleto. Debería ya no, debería cambiarse el formato, ¿te das cuenta? Y por Eso eso sí. que pero es que en eso estamos, porque hay que analizar profundamente el tema, porque no podemos no cerrar los ojos y decir, no, es que bueno, esto ya es privado. Tampoco puede ser así, porque, por ejemplo, en Chile la otra vez se discutía de que si el fútbol ahora es privado, ¿por qué los guardias tienen que estar carabineros interviniendo si el carabinero lo pagamos todos los chilenos y no deberían tener sus propios guardias? Si la NFP es un organismo privado, cuando queda la embarrada en pelea y cosas así, deben tener sus propios guardias y entregárselo a Carabineros y no Carabineros estar en los estadios supervisando un negocio privado. Entonces, en Chile pasan muchas cosas que no se justifican y que en el mundo también ocurre lo mismo. Entonces, si los buenos, la gente que estudia, la gente que está consciente de las leyes y sabe de que se están cometiendo faltas por una cuestión de ignorancia, como tú decís, por maldad, tenemos que alzar la voz, porque si no, justamente estos errores que yo ya detecto,
Como que, por ejemplo, los campeonatos mundiales de fútbol ya no deberían cantarse los himnos nacional y dejar de fomentarse los nacionalismos, es porque simplemente ya tenemos los argumentos para decir que hoy en día tenemos que ser ciudadanos del mundo porque este es el único planeta que tenemos. Y, y no nos podemos arrancar si lo estamos destruyendo. Y por lo tanto, lo que pasa en Brasil con la deforestación del Amazonas me tiene que interesar como chileno, porque el calor, o la calor, como lo quieras llamar, el aumento del mar que se está comiendo las playas y el calentamiento global ocurre por justamente los desequilibrios naturales. Entonces, no porque en Chile no se estén cortando los bosques, no me voy a interesar de lo que pase de las fronteras para afuera. Entonces, volvemos al concepto de que el nacionalismo, el patriotismo, por ejemplo, como uno de muchos factores, Sí. es importante. Tenemos que entonces alzar la voz y decir, oye, ya córtenla con la Olimpiada o cambien el formato. Ya cambien el formato por lo menos para ir modificando eso, porque, digámoslo, quien dirige la Olimpiada, por ejemplo, o veamos el caso de Fantino, el que está a cargo de la FIFA. El loco no está ni ahí y no debe ni saber sobre cultura y sobre ecología, si el loco lo único que quiere es liderar una FIFA en donde el loco lo único que busca es dinero. Lo más probable es que ni lea, ni sepa de lo que está pasando en el mundo y ni le interese, aunque alguien le esté diciendo aquí al oído, oye, hay que cambiar el formato. Según los grandes pensadores del mundo, se murió el nacionalismo, hay que fomentar el feminismo, hay que seguir creando campeonatos ahora mundiales para mujeres, tenemos que ver esto. El loco en los ojos lo único que tiene es billete. Sí. Ahora, también es Entonces, interesante que en la FIFA hay más países que en la ONU, por ejemplo, que es una cuestión que pasa y que puede ser... eh, o sea, a lo que me refiero es que estoy de acuerdo y hay que pelear y hay que fortalecer los sistemas de antidoping en los eventos deportivos, porque es una forma de, en la parte más deportiva propiamente tal, mantener el fair play, entre comillas, porque cada día se van rompiendo más, o sea, se avanza en la tecnología y se van rompiendo reglas del fair play o del doping porque no lo detectan. Eh, entonces se tiene que fortalecer esa parte, tienen que perder control estas grandes organizaciones que obligan, por ejemplo, a los clubes deportivos a no demandar o a traer a la parte legal de cada país sus problemas, así lo afecten legalmente en el país, ¿no? La FIFA te amenaza con sacarte de la organización si es que lleva el problema a la parte legal, hasta que se jodieron y pillaron la red de corrupción que tenían hace poco, ¿no? Entonces, eso se tiene que romper, absolutamente. Y se tiene que promover, sobre todo con los resultados o con las estadísticas que veía ahora, por ejemplo, en Chile, con los niveles de sobrepeso, obesidad. Leí hace poco un reportaje del Ciudadano, casi el 64% de los adultos en Chile tiene sobrepeso y obesidad, u obesidad, ¿no? Que es preocupante. Y, y el deporte olímpico puede hacer un montón ahí también. Entonces ahí también se puede empujar los eventos deportivos hacia el beneficio colectivo, como una parte de la idea inicial que era esta parte de unión entre países, ¿no? Eh, que se puede usar así. O el evento este que va a pasar ahora en Chile, que es en los Panamericanos, creo que son, exactamente. y los Panamericanos, o sea, los Panamericanos también, en octubre y noviembre, si es que no me equivoco. Y que están haciendo una inversión grande y que ojalá sirva digamos, y ayuda a fomentar el deporte panamericano. Y ahí sí creo ya, y entro con opinión, que a nivel, digamos, político o geopolítico incluso, eh, hay que buscar una forma en la que se pueda hablar, porque existen también múltiples identidades o incluso múltiples sentidos de pertenencia, ¿no? Que no solamente sea el desarrollo del nacionalismo donde yo soy chileno y odio a todo el mundo, sino que además de ser chileno, entiendo que eh, en Perú corrieron más rápido que yo y bacán por ellos,
¿no? O sea, genial, porque en una sana competencia, en una justa competencia, ganaron y fueron más rápido que yo. Y es lo que pasa a nivel escolar, digamos, más pequeño a través del deporte, que no logramos, o los niños no logran, o los profesionales no logran, o la sociedad no logra enseñar el valor de la derrota también, ¿no? Que a veces está bien perder, y mucha gente, incluso de los que van a la Olimpiada, saben que van a entrenar 4 años para perder, sobre todo en las carreras que se definen por segundos, ¿no? Bueno, todos, si al final solo llegan tres arriba y el primero gana y el segundo salió segundo y así, ¿no? O sea, es uno el que gana, el primer lugar y se valoran las medallas igual, pero hay gente que entrena 4 años para correr, tenemos el ejemplo de los 100 metros planos, para correr 10 segundos sabiendo que va a perder. Porque mientras corra Usain Bolt no va a ganar nadie más, o mientras no se lesione ya no baja el nivel, ¿no? Pero aún van, aún entrenan, se sacan la cresta entrenando 4 años, y ese valor de la disciplina, del trabajo en equipo para los deportes colectivos, incluso en deportes individuales con el equipo de personas que tienen, la constancia, la entrega y también la camaradería que se forma en esos eventos son cosas que se pueden sacar en positivo y que pueden ayudar y que se deberían fortalecer mucho más en términos de los aspectos positivos que puedan tener estas competencias más grandes, internacionales. Claro, pero yo ahora leía en el artículo este que revisé antes de que iniciáramos, que por ejemplo, detrás de lo que tú justamente estás hablando, existe una gran mentira, ¿no? Que es que justamente muchos de los países como la Unión Soviética, los mismos Estados Unidos y todos estos países del primer mundo, también potencian sus cuadros de alto rendimiento, porque con ello ellos creen que así, si son campeones mundiales, que la gente y los otros países creen que son campeones mundiales a todo nivel. Por ejemplo, El poder del el hecho deporte, de ¿ah? ¿ah? Ese es el poder del deporte, no se puede hacer con muchas otras cosas. Claro. Entonces, pero detrás de eso es una gran mentira, ¿te das cuenta? El hecho de que, por ejemplo, no sé, la Olimpiada, el medallero se lo lleve a Estados Unidos, no significa que Estados Unidos como sociedad sea un ejemplo. Que tengan buenas remuneraciones, que junto con eso, porque hayan ganado el medallero olímpico de la última Olimpiada, no existan drogas, no haya mafia, no exista la delincuencia, no existan el maltrato de la policía, no exista racismo, ¿cachai? Entonces hay una gran mentira que se gesta a partir de buscar medallas, ¿ya? Lo mismo ¿Sí? pasa con Cuba. Y así podemos hablar de muchos otros países que al final tapan, esconden su falencia a través de decir "Es que nosotros fuimos los campeones mundiales, ¿no?". Y lo mismo lo podemos llevar al fútbol. La otra vez hablaba un periodista argentino un tema re interesante, que resulta que Argentina eh, está tan mal económicamente, Sí. tiene tantos niveles de pobreza, creo que ya pasaron el 50% de pobreza en el país, que el opio del pueblo es el fútbol. Y si tú no les dais, no te lleváis campeonato y no generáis, ¿no es cierto?, Messi, Maradona, no hay otra forma de mantener alegre al pueblo. O sea, tenemos que seguirle metiendo al fútbol y apostando, aunque económicamente el país esté mal, Destruido, porque ahí claro. está el opio. Entonces, te das cuenta, también puede ser un gran mal el hecho de creer que porque son campeones mundiales está todo pasando en Argentina, ¿no? Entonces, hay que tener ojo con eso porque, como te digo, al final y al cabo, uno tiene que aplicarlo en su vida. Yo no solamente leo, sino que soy una persona que estoy aquí, viva, y que miro hacia atrás mi vida y yo nunca me he beneficiado, ni mi amigo, ni aquí, ni el barrio donde vivo se ha beneficiado de un campeonato mundial en Chile o algún sudamericano, un panamericano, a mí no me ha llegado nada. Entonces es más bien la emoción que te transmite una pantalla y que dice, sí, Chile por primera vez, campeón, somos por primera vez, campeones sudamericanos en fútbol. Ya ahí, pero la plata se la llevan los 11 jugadores que están ahí, po. Si ganan un premio
de $300.000 cada uno. Claro, si los eh, campeones son ellos ganaron. claro, po. Y para el pueblo y para los demás. Entonces ahí hay como que uno tiene que empezar a pensar que me conviene más que mejore la educación y las horas de educación física para, por último, beneficiar a mis hijos, a mis nietos o a tus hijos directamente y tú lo huelas, lo palpes y lo mastiques a estar mirando una pantalla y que alguien te transmita una emoción falsa, ¿no? Entonces eso es lo que uno tiene que ver, pues, ver en qué me afecta a mí. Es un caso que te voy a poner. Creo que Chile financió el 2015, no me acuerdo, otro Panamericano o Sudamericano. Y en Santiago se hizo una pista especialmente para las carreras en bicicleta, indoor. Ujú, Bueno, yo hablaba con un colega de la Universidad de Concepción, que es sociólogo y le gusta el tema también, y me hablaba de que después de que se hizo esa competencia en Chile y se diseñó en la Florida un velódromo, y que fue hecho de madera, especialmente diseñado, quedó botado, po. Esa es la realidad, po. claro. Porque acá no se corre, po. Y el velódromo que tú conociste en la UPLA que estaba al frente se echó abajo para construir otra cosa. Entonces, esa es la realidad, po. La realidad es que Chile lo más probable es que se viene, como tú dices, un Panamericano financiado, que nuevamente se va a hacer todo en Santiago, porque Santiago es Chile. Se van a democratizar algunos deportes simplemente porque, por ejemplo, el canotaje en Valdivia Bueno, se puede hacer en tiene Santiago. el río, ¿no? Y en Claro, Santiago no lo van a hacer en el Mapocho. claro. Pero al final, si tú analizas, mucho de lo que queda, al final queda votado, po. O quedan instituciones privadas ya, pues. Entonces, la verdad es que no sé si será mucha mi alegría o debería ser un jolgorio para el resto de la población chilena saber que vamos a hacerse de algún panamericano, po. Si al final no me afecta en nada a mí, po, directamente o positivamente. Entonces, al final, lo que tú ves es que muchas de estas competencias, llámese Olimpiada, llámese campeonatos mundiales, panamericanos, incluso Dakar. Mira lo que te voy a decir, Dakar, que también es una competencia, al Ya. final, ¿sabes lo que es? Es el circuito, para mí, el circuito de los niñitos burgueses, de la gente de élite o de los que realmente tienen una cierta condición física, que son el 0,01% de cada país, que sea el lujo de viajar, ir a competir, conocer otros países, financiado por los estados, y puede vivir en buenos hoteles, y si le va bien, bien, y si le va mal, también bien, pero que al final son circuitos para ellos, para que lo disfruten, po. Si al final, por ejemplo, el mismo Dakar ha sido corrido desde el mismo África, después llegó a Chile y de acá lo corrieron, porque al final lo único que hacen es destruir, po. Se meten en las dunas, sitios arqueológicos, se meten en estero, agua, y con esos motores y esos grandes neumáticos y esos chasis pasan por encima de eh, algún flora y fauna nativa que ya no queda y la arrasan. Los autos se meten a un río, le explota la caja mecánica, salta el Claro. aceite quemado, contamina. Los compadres, mientras van compitiendo, se toman una botella con agua, la tiran para afuera en cualquier lado. Y en el desierto de Atacama habían jeroglifos todavía, ¿no es cierto?, antiguos, primitivos en la arena y pasaban por arriba. Entonces, no sé, yo tengo un cuestionamiento realmente moral y ético sobre lo que son todo este tipo de competencias que, como te digo, al final benefician a una élite, ya sea económica, como también, como digo, puede ser a lo mejor un individuo pobre, pero que es un élite porque tiene la condición única de, por ejemplo, tener fibras de resistencia. Entonces, este africano que viene de un país bien pobre y él es pobre, pero tiene el privilegio que dentro de su comunidad el loco es resistente y es buen maratonista, pero es uno. Y a ese lo pescan y en nombre de Malawi lo llevan a competir en una Olimpiada y bueno, y goza de lo que goza la burguesía, ¿no? Un buen hotel 5 estrellas, come caviar, es recibido por el presidente de los países, conoce los lugares, pero es uno, po. Claro.
Así que bueno, ahí hay que ir viendo esto porque como te digo, tiene mucho y esto va a seguir, tú lo acabas de decir, esto va a seguir y nosotros tenemos que ir analizándolo para ir, no por último a lo mejor que se acabe, pero que se mejore y se democratice y que realmente los beneficios sean directos para la gente. Si van a hacer instalaciones deportivas nuevas, que queden después a beneficio de la gente. Mira, Y antes haya de terminar, política pública. Alemania, el equipo alemán, cuando se hizo el Mundial de Brasil, hizo algo muy bonito, pero que son excepciones, po. Yo no supe si lo hicieron más y si lo van a seguir haciendo, pero podría ser algo que se mantuviera en el tiempo y se le exigiera al resto. Alemania, en el Campeonato Mundial de Brasil, el equipo alemán se alojó en un lugar más o menos pobre de Brasil, o cerca de un lugar pobre, o un poblado campesino. El país de Alemania le hizo generar un centro, creó un centro deportivo de alojamiento con spa, con todo para la selección alemana. Y construyó, hizo unas instalaciones. Y cuando Alemania se fue del Mundial, las instalaciones quedaron para la comunidad. Ahí Esa sería la tení idea, algo directo, algo de beneficio directo para la gente. claro. Y la pagó el gobierno alemán. Y le dijo, ahí está, para usted, para la comunidad, aquí tienen un centro spa, canchas de entrenamiento, salones de masaje, todo lo que requirió la selección alemana. Y ahí, directo, y para la gente del lugar. Tomen, ahí está. Ahí te creo, po. Pero copiémoslo, po, que sea para todos, po. Si ahora vienen a Chile desde Perú, desde Alemania, Estados Unidos, Noruega, no, los panamericanos ya, Sí. los equipos de acá, Acá del que hagan continente. algo directo, local ahí, que les queden los botes, que ya, que si Perú vino a competir en canotaje, el bote con que compitieron se lo entregamos a la escuela de que hay en Valdivia ahí de los niños que hacen canotaje, tomen, ahí les regalamos los botes. Claro. Mejoren la infraestructura. Se queden, porque van a haber deportes en playa ahí en la quinta región, creo. Allá van a ser. Y que quede la infraestructura, que quede el material, que nazcan clubes deportivos, que se financie y que se mantenga en el tiempo. Profesor, nos queda 2 minutos. ¿Paramos acá y volvemos? Sí, sí, porque después, bueno, todavía nos queda analizar un Sí. poquito más este tema porque está bueno. Y después los libros, pues. Dale, dale. Ya, voy a parar. La gente no Dele, va a dar cuenta de que después lo ve junto, pero volvemos en un segundo para los que nos dele, ven. juegue nomás, juegue. Estamos campeón. Hemos vuelto. Buena, segunda parte. Hemos vuelto. Bacán, bacán. Deporte y política, de eso estamos hablando en esta interesante jornada con nuestro noveno capítulo ya, que va pronto a salir al aire, a estrenarse. Sí, es interesante porque hemos hablado un montón digamos, como del deporte de alto rendimiento, y tú decías que, claro, era una persona la que se beneficia porque corrió más rápido, porque saltó más alto, ¿no? Han habido algunos deportistas que dicen, yo soy un beneficiado porque sé pegarle bien a la pelota con la raqueta. No me acuerdo qué tenista famoso fue el que dijo eso, ¿no? No me creo mejor que nadie porque lo único que yo sé hacer es esto. Lo hace magistralmente, pero hace eso y eso lo convierte en una persona tremendamente famosa, y es curiosamente el poder del deporte además. O sea, me enfoco en esas dos cosas. Uno, el poder del deporte para generar que alguien que solo corre más rápido que el resto sea famoso, millonario o multimillonario, o físicamente sea tan fuerte, no sé, como los jugadores de la NBA, que están dentro de un contexto en el que si son muy buenos y además teniendo toda la tecnología médica y física para desarrollarse como una máquina del entrenamiento en básquetbol, puedan ser multimillonarios. Pero varios también han dicho, yo soy bueno en esto, no soy bueno en otra cosa. Si me sacan de acá ya pierdo, ¿no? Y es lo que decía en algún momento Shaquille O'Neal. O sea, y que fue la influencia del papá también, ¿no? De él. Eh, Cuando empezó a entrenar, él se dio cuenta que manejaba el negocio y quería entender y no entendía nada de negocio.
Dijo, se puso a estudiar y él solo entendió que si no hacía algo, toda su plata la iba a perder, porque no tenía la educación que el deporte no le daba, o que el alto rendimiento no le daba, y que se ve normalmente cuando hay gente que tiene mucho dinero, se ven en todos los deportes, pero más los famosos, que son los que te dan más dinero, que si no tienen una buena base formativa integral, queda en la ruina después de haberlo tenido todo, ¿no? De haber tenido la fortuna de haber tenido una vida muy privilegiada y que después no la supiste manejar, te fuiste para otro lado y algunos hasta quedan en la calle, ¿no? Entonces, por ahí va el tema que quería integrar ahora, que es la importancia de la política dentro del deporte formativo, ¿no? Primero, el fomento al deporte formativo como la base de la pirámide a la que se llega al rendimiento, sabiendo el alto rendimiento, ¿no? Que está la actividad física, ejercicio físico, deportes, deporte formativo, alto rendimiento, ¿no? Pongámoslo así. Y llegan muy poquitos y la gente no se queda atrapado en eso, porque hay una base mucho más grande, lamentablemente, que el sedentarismo. Eh, pero hay un montón de gente que no llega al alto rendimiento, pero que cuando llegan adultos y jugaron deportes cuando niños o jóvenes, no siguen después, por ejemplo. O personas que sí, que es el caso que yo conozco al menos, por ejemplo, de mis amigos en Chile, de mi escuela de básquetbol, que por tener una conciencia social, un entrenador que se preocupaba mucho de eso, y eso es una decisión política, digamos, para traer la política al deporte formativo, tuvimos una formación más de familia, como colectivo deportivo, como club deportivo, que se enfocaba en las relaciones sociales y, digamos, incluso, digámosle, familiares entre los deportistas, porque siempre nos considerábamos como una familia, que hizo que el deporte fuera más allá del mero hecho de jugarlo, sino que era una actividad colectiva humana, de familia, y que les permitió a muchos de ellos seguir en la adultez siendo físicamente activos, con beneficio para la salud. Y además ahora ellos tienen su propio, a los piratas, ¿no? Si lo llegan a ver, los saludos, tienen su club de ciclismo, su club de básquet, ¿no? Han intentado hacer actividades para niños, para otras personas, salen a andar en bicicleta, y son adultos jóvenes, todos más o menos menores que yo, pero son físicamente activos. Algo que políticamente también es muy raro en Chile en este momento, tener adultos físicamente activos. Repito, lo acabo de ver rapidito mientras esperaba volver a, a esta llamada. 63% de los adultos en Chile tienen sobrepeso u obesidad. Entonces, tener esa posibilidad la dio también una entrega diferente en su visión del deporte del Roberto y de los papás que acompañaron a esos niños también. Eh, y que me parece sería una buena forma de llevar esto de llevar la política y la política pública y en términos de la construcción del deporte formativo también. Pero yo te hago una pregunta. Si tú como profe de educación física, ni siquiera como autoridad, sino que como profe de educación física, ¿cómo, cómo transforma eso que me acaba de decir, eh, fomentar el deporte y la actividad física a través de políticas públicas? En concreto, ¿qué crees tú que debería hacerse en materia de obras públicas para fomentar la actividad física y el deporte en la población de base? La población de base, primero, mejorar la infraestructura, son varias cosas al mismo tiempo, pero mm, mejorar la infraestructura recreativa en las poblaciones y en los barrios, en las ciudades. Hay sectores yo te hablo de Santiago porque de donde yo me crié y que digamos el plano más claro de la segregación que puede haber en Chile, donde no hay áreas verdes, por ejemplo. Si yo quiero salir a esparcirme simplemente a tener un momento de recreación, ni siquiera estoy hablando de entrenamiento, no tengo. Por lo tanto, no me invita a ser activo físicamente.
porque las calles están todas llenas de cemento y si me caigo y me muevo rápido me puedo caer y lastimar más. Los autos, la contaminación, digamos, y varias ciudades de Chile tienen niveles altos de contaminación. No hay control vehicular. eh, entonces, eso es una parte. Lo otro tiene que ver con las clases de educación física, mejorar las condiciones de las áreas donde se hace educación física, ojalá con áreas verdes, pero en general mejorar las condiciones, la cantidad de horas y la preparación de los profesores de educación física también. Y eso es como la parte base, ¿no? De ahí podemos saltar a los clubes, donde tiene que haber una política clara del desarrollo del deporte barrial. Yo me acuerdo de mi abuelo me decía, mira, nosotros, no, él llegó a la población Dávila en Santiago, que está cerca de la José María Caro, de la Victoria, de Los Valledor, de la Santa Olga, Santa Adriana, ¿no? Y me decía, acá hace años habían 10 canchas, ¿no? 12 canchas entre los diferentes barrios. Y jugábamos partidos toda la semana y nos movíamos de cancha en cancha. Ahora quedan 3 con suerte, ¿no? Entonces, esos espacios no se usan. Tiene que ver también con el aprovechamiento de los espacios más pequeños. Por ejemplo, yo no entiendo cómo no se desarrolla más, ahora hablando deportivamente, no sé, el futsal. Hay un montón de canchas, de multicanchas eh, perdidas y abandonadas en todos los barrios que no se usan, ¿no? O se usan muy poco, con unos poquitos talleres, cuando podríais tener, como ahí sí hay varias canchas, campeonatos de eso para niños y todos los deportes que equipan adentro de esas canchas. Entonces, el desarrollo del deporte barrial con políticas claras de desarrollo de clubes, acompañamiento de clubes, entrenamiento, perfeccionamiento de entrenadores, porque ya en los clubes barriales no todos son profes de educación física, eh, no todos los entrenadores deportivos tienen que ser profes, ojalá que sí, pero al menos tener una formación mínima en el deporte y en la preparación del cuerpo humano para no lesionarlo y no maltratarlo. Y dentro de la preparación de los entrenadores me parece que debería haber una parte siempre o de sociología y antropología más psicología, como una parte cultural o societal, de sociedad, digamos, entre antropología y sociología, y psicología del desarrollo de los niños, ¿no? O sea, en el tema emocional también. Porque muchas veces en los clubes deportivos barriales, los niños van primero porque quieren, a no ser que haya alguna familia que los empuje a ir, eh, pero ya no es la clase de educación física en el colegio donde no quieren y lo hacen obligado, ¿no? Yo voy al club de básquetbol porque me gusta, o porque a mi familia le gusta. Idealmente voy porque a mí me gustó y me quedo ahí porque me gustó, ¿no? Entonces tiene que haber un acompañamiento también a la gente hacer un catastro y acompañamiento de la gente que, que está a cargo de los niños. No siempre tienen la mejor preparación y, y no se debería dejar a la decisión propia de cada persona que se dedica a eso, el prepararse o no. Debería haber una forma de acompañar y de perfeccionamiento constante que les permita mejorar, sobre todo si van a trabajar con niños. Como que por ahí va la cosa para mí al menos. Mira, yo comparto muchas cosas de las que has dicho, ¿ah? Pero yo creo que igual te quedaste corto en el sentido en que hay muchas cosas que ya están hechas, pero no las han querido mejorar y están. Y volvemos a lo que hablamos en capítulos anteriores, en que lamentablemente estas son, cuando hablamos de deporte, política, actividad física y política, pasa por decisiones de políticas, de gente que está liderando ciertos cargos y que maneja las lucas para decir, ya vamos a invertir todas estas lucas en esto. Voy a ponerte un ejemplo. ¿En Chile existen ciclovías? Existen. Hay ciclovías. ¿Poca? Sí. Pero ¿qué hay? Hay. Hay infraestructura. ¿Por qué no se mejoran? Cuestiones políticas. ¿Y por qué no se respetan después? Claro. Tenéis carros Y estacionados en medio de la ciclovía, tenéis que moverte a la calle. claro, y ahí entramos de nuevo a cuando no hacen las cosas bien. Queremos un país en donde la gente nos sacara del sedentarismo, fomentemos el uso de la bicicleta. La ciclovía no solamente fomenta el uso de la bici,
En una ciclovía también pueden entrar los skaters, los que hacen patines, y eso conllevaría a que el impacto sería entonces que en la escuela debería haber alguna unidad o talleres de lo que es conducción vial, ¿no? Conducción correcta de la bicicleta en entorno urbano. Uso del casco, luces, reflectantes en las noches. Entonces, las cosas no se quieren hacer y si se hacen mal. Y eso está. Lo que tú decías, teníamos infraestructura, canchas de fútbol por todos lados. En Valparaíso, muchas de las canchas, los cerros, aparte de la cancha, venía acompañado de una cancha de tenis. Por ejemplo, como la Osman Pérez Freire, está la cancha de fútbol y al final de la cancha tiene 2 canchas de tenis. Botadas, abandonadas. Aquí en Barón, la cancha Manuel Guerrero, en el cerro, al lado del cerro, tuvo siempre un espacio para cancha de básquetbol, tenía un parque arriba y abajo se hizo ahora un anfiteatro, es decir, hay una galería para hacer actividades circenses, pero que no se ocupa y no hubo un empuje para seguir utilizándola y se trata de hacer de manera esporádica algo, pero como todo amateur, sin presupuesto y con los deseos y las ganas y los sueños de aquellos locos que creen en eso, Claro, pero que no tienen ningún apoyo, ¿no? Estatal por lo menos. Hubo un presidente que quería inundar el Mapocho y hacerlo fluvial. Un empresario que fue 2 veces presidente de Chile y que no era mala la idea. Parar el Mapocho, tener la agua, hacer una especie como de represa y que se llenara por todo el centro de Santiago y que se llenara de agua y poder poner botes y hacer actividades deportivas. Pura boca, nunca hubo interés, porque se podía y se puede. Las playas, como te digo, en Chile están botadas. Nacieron así como están y no le intervienen en nada, cosa que en otros países, como te decía, amigos que han ido a Brasil, las playas están iluminadas para que la gente haga deporte durante la noche. claro. A la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, si quieren jugar voleibol, están las mallas y están los arcos y está ahí la iluminación. Tampoco. Aquí están botadas. Desde que nacieron, desde que antes que llegaran los españoles, así como están las playas, están acá. No, nadie ve en la playa una forma de gimnasio o un lugar realmente de esparcimiento, de goce. No hay cultura de playa, siendo que somos un país lleno de playa. No hay cultura de playa. Mira lo que te estoy diciendo. Somos un país lleno de montaña y no hay cultura de montaña. Pues si aquí una élite va a la montaña, pues. Una elite tiene los zapatos, la ropa, los equipos Gore-Tex, sabe escalar en hielo y conoce la ruta y tiene las camionetas de acercamiento a las montañas. Entonces, este es un país que realmente, como te decía, más que un país, un fundo. Y la lógica de todo lo que estamos hablando para mí es la lógica del patrón de fondo. O sea, yo soy el dueño del fondo y mis hijos pueden ir a la montaña y mis sobrinos y mis nietos pueden gozar de la playa y del descanso, pero ¿cómo van a estar gozando de la montaña, de la nieve y de la playa mis empleados, po? Si los tengo para trabajar, po, hombre. Usted tiene que trabajarme sol a sol para que me genere las lucas que yo necesito viajar con mi familia a Europa y voy a estar 2 meses y me sale caro. Entonces usted dedíquese a porcar la tierra y a sacar la haba y a limpiar el trigo y alimentarme los chanchos, po. Si para eso le pago. Y en el fondo Sudamérica es un fondo, porque el deporte es desarrollo, ¿no? Claro, Físico, mental. estético, Sí, belleza física. Cuando tú veas a las castas nobles de cualquier imperio otomano, francés, los germánicos, las realezas son todos bonitos, po, son todos altos. El príncipe, el rey de España no es un tacuajo chico así de 1,50 m, po. Es un gallo alto, esbelto, bien educado, habla bonito. Y la realeza de Holanda no son todos chicos así de 1,40 m, son todos altos, vikingos. Son bonitos, parecen modelos, ¿no? Bien cuidados. Entonces, todos esos conceptos van relacionados con lo que yo te decía, la élite, la casta, la burguesía, ¿no?
que yo me alejo, me separo del que vive allá en la población, la José María Caro y allá en Puertas Negras, ¿no? Entonces, el deporte, claro que es política. El deporte es política porque Chile podría haber avanzado hace muchos años en materia deportiva y al contrario hemos involucionado. Tú estudiaste en la UPLA, cuando tú bajabas de la Universidad de Playa Ancha a la playa de Las Torpederas, tú te das cuenta que está lleno al lado de los roqueríos de ruinas. Hay unos hoteles, unas piscinas abandonadas, porque en su momento de esplendor, en ese sector habían hoteles, habían piscinas al lado de las rocas, y cuando se fue la élite de Valparaíso, cuando se empezó a llegar la pobla y empezó Valparaíso a crecer con la industria y llegaron los obreros, la élite se diferencia de ellos y se va a lugares más exclusivos. Es como el chiste que cuenta el Coco Legrand, Sí. ¿no? Que se van alejando y más, y de nuevo llegan los pobres ahí, los Llega, rotos, llega la empiezan a masa. robar y de nuevo se van y se van, ¿cachai? Eso pasó, po. Valparaíso, toda la costa, habían las colonias francesa, italiana, españoles, las germánicas, tenían clubes de canotaje po, en toda la costa del paraíso. Antes que el puerto se tomara y cerraran el puerto, estaba lleno de clubes de canotaje. Murió, po. No existe el canotaje en Valparaíso. Se supone que a medida que van avanzando los años vamos progresando y hemos ido involucionando en esa materia. Mira, yo, hablando de la costa también, eh, uno de los recuerdos deportivos más lindos que tengo fue cuando hice un curso de natación en Arica, en la playa La Licera. Yo nací en Arica y tengo un montón de familia allá y me encanta ir allá. Y en algún momento pensé hasta en vivir ahí. Y la calidad de vida es bastante buena en el sentido de que como es chico y tienes desierto y playa, y además al lado tienes a Tacna, ¿no? Eh, puedes terminar tu jornada laboral y irte a la playa a tomar once o a comer o a caminar o a descansar. Y es bastante común que la gente haga eso allá. Al final de la playa, por la zona de Chinchorros, hay un humedal bien lindo, eh, y una zona larga de trote, un borde costero bien bonito. La última vez que fui será el año 2020 fui, pero cortito, y estuve por ahí por la playa también quedándome. Eh, era lindo, en la noche sales y además que Arica nunca hace frío comparado con digamos, con el centro sur del país. eh, no hace ese nivel de frío. En invierno la gente en Arica tiene frío, pero no es al nivel de Santiago o incluso el de Valparaíso en verano cuando hay mucho viento, ¿no? Eh, pero sí había, y ahí entiendo todavía, actividades en la playa. En el verano se repleta de gente las playas y incluso en algún momento, me acuerdo, hasta tenían unos, no sé si sigue, pero hace algunos años, porque conocía las actividades que hacían ¿cómo se llama? La CONADI, no es la CONADI, con la La Seremía CONADI es de la Comisión Nacional de sí, Desarrollo Indígena. indígena. No, se me olvida el nombre, son la Seremi de ¿De discapacidad, deporte? de Ah, discapacidad. Hicieron todo un plan para poder permitirle a las personas que tenían complicaciones de movilidad pasar en silla de rueda a través de la arena y subirse a digamos, una silla de rueda flotante y poder andar en la playa también. Eh, entonces ahí al menos yo sabía que se hacían actividades y eran cursos municipales el que yo hice. Me acuerdo porque me llevaba mi abuelo y mi tío abuelo también. Eh, oye, pero ¿te puedo hacer un punto ahí? sí, Que hay que tener ojo con todos esos detalles porque mira, uno con el tiempo se pone viejo y va cachando más cosas, pues se abre la mente. claro. Una de las estrategias que tienen la élite y las burguesías y los pillos es cuando te venden todas esas pomadas y te las hacen. Mira, te voy a poner un ejemplo. Aquí se puso el Jumbo. Aquí a 50 metros de mi casa está el Jumbo Valparaíso. Me acuerdo. Cuando el Jumbo llegó, bueno, no hubo tanta resistencia, ¿no? Aquí estaba la compañía de gas, pero tú sabes que en muchos lugares oponen resistencia cuando llegan estas grandes empresas por N motivo. Pero cuando el Jumbo llegó aquí a Valparaíso, yo tenía, por ejemplo, el Jumbo te ofreció en el inaugural durante 1 o 2 años
adentro tenía ahí estacionamiento, ya, impecable, con guardia. Tenía ahí para ir a dejar las botellas de vidrio, para reciclar. El Jumbo tenía, cuando se inauguró, tenía dos, cuatro, tenía 6 cajeros automáticos. Y al lado del Jumbo está París y tenía 2 cajeros más. Y el Jumbo, y abajo del Jumbo, el Easy, el Home Center, tenía 2 cajeros más. Entonces, cuando se inaugura, hoy te sentís feliz porque tenéis de todo cosas que antes no teníais. Bueno, con los años se lo han ido quitando. Ahora ya no puedo ir a botar las botellas de vidrio que acumulo en mi casa aquí a 50 metros. Tengo que me queda como por la avenida Argentina con las bolsas. Quedan 2 cajeros de los 6 que habían. París sacó el cajero que tenía. Ya no tiene cajero. Y el Easy tampoco. Entonces, bajo esa lógica, también la política del Estado funciona igual. Muchas veces te colocan una rampa, como tú decís, para que la silla de ruedas te colocan una o dos y no, y tú crees que va a estar siempre. Y tú crees que al contrario va a ir mejorando y es para que te quedes tranquilo. Después se echa a perder, ya la rampa del mar se la llevó, no había más plata y al final volvemos a lo mismo. Ahí, yo me he dado cuenta que hay excelente estrategia en ese sentido y así también funciona la lógica de las empresas contaminantes que llegan, como pasó en Gualmapu, que la celulosa y todos estos que van a forestar dicen, oye, venimos a plantar árboles y por cada árbol que cortemos vamos a plantar 10. Y tú decías, ah, ya. Y aparte vamos a dar 500 empleos. Y la gente, ya, pues aquí no hay pega. Pero ¿cómo son los empleos? Limpiar, el que limpia los guates, el gerente, el que barre, los compadres, empleos de baja calidad, empleos con sueldos mínimos, pero son 400. Entonces, te van impresionando. Y para que la gente al final de él sí le ofrecen cosas que después la retiran. Miren, los vamos a ir a buscar en auto. Usted si vive en Coronel o en Lota, vamos a llevar la empresa, le va a poner un bus y lo va a acercar. Y al principio lo hace. Cuando ya está todo hecho, ejecutado, instalado, ya después no, sabe que ya no hay plata para el bus. Así que va a tener que venirse solo. Y ya no están plantando los de árboles, que eran nativos, ahora es otro tipo de árbol y así. Entonces hay muchas estrategias políticas, lamentablemente, que la gente cae y compra y al final volvemos a involucionar. De lo que yo me acuerdo y lo que he visto en el tiempo, porque sigo harto en una ciudad que yo amo, ha sido permanente. Obviamente hay temporadas en que la playa se supone que no está apta para el baño, aunque hay ciertas playas que son súper tranquilas todo el año. Yo me acuerdo haber ido en la noche incluso a bañarnos en la playa, en una en particular, en la Licera, porque está bien protegida por unas rocas naturales, entonces es tranquilita. Y en otras se mantienen actividades durante el año. Hay rugby, entiendo, eh, hay un gimnasio de calistenia en alguna parte, eh, porque son iniciativas municipales de talleres deportivos y imposible no hacerlo, tiene la playa al lado. O sea, es pequeño, Arica es pequeño, se ha ido agrandando y alargando, pero sigue siendo pequeño en comparación con ciudades más grandes. Entonces, ahí sí, pero claro, es local, ¿no? Y está bajo la pobre digamos, son todos proyectos, básicamente. Si no conseguiste el dinero, no sé, del Ministerio del Deporte o de la misma municipalidad, no va a haber, pero normalmente hay de esos tipos, sobre todo en verano, y se da. Y es un ejemplo de lo que se podría incluso hasta fortalecer, ¿no? Durante el año. Y ocupar, un par de kilómetros de playa por ahí también que se hacen. En términos recreativos también está el festival, el carnaval que se hizo hace poco, que ya es bien famoso, en enero, si es que no me equivoco, se hizo. Después vino los carnavales la semana pasada o hace una semana, como expresión popular digamos, de una celebración popular, ¿no? Religioso popular diría, porque se hace siempre 40 días antes de la Semana Santa, esa es la lógica. Eh, pero claro, obviamente tienen que fortalecerse porque todavía no hay políticas claras deportivas o de desarrollo de actividad física. O si quieren verlo desde el otro lado, las que hay no dan el ancho porque seguimos con obesidad, sobrepeso A eso es lo que íbamos. y ahí A va eso. el tema político también, pues, ¿no? Mira, cuando yo estudiaba,
Me acuerdo que uno de los profes que nos hacía clase nos decía que en una encuesta que se hizo a nivel nacional deportiva, las dos regiones que más deporte supuestamente hacen, no me acuerdo los porcentajes, pero sí habían dos regiones que cuando entrevistaban a la gente qué le gustaba hacer y decía que una de sus prioridades de hacer deporte era la quinta región y la región la primera. Son las regiones que más supuestamente deportistas tiene Chile o que la gente practica deporte. Pero el tema no es ese. El tema es que ahora tenemos que analizar si realmente el impacto de esa gente hace que justamente el sedentarismo a lo mejor esté bajo. Claro, Pero si, por ejemplo, en Chile el 87% de la gente dice no hacer deporte y las dos regiones que más hacen deporte tienen un porcentaje de 80, no es nada, pues, o sea, igual somos sedentarios, ¿te das cuenta? claro. Entonces, hay mucha pirotecnia de repente que no tenemos que caer ya cuando estamos más adultos, con más sabios supuestamente, y estudiamos los temas. Porque yo te puedo decir, no, si en Valparaíso, mira, se hace slackline, yo veo a los cabros haciendo patines, hay más buceo, veo más gente corriendo entre Viña y Valparaíso, hay más ciclistas, pero así todo, ese porcentaje no impacta en nada en la baja y en la mejora del sedentarismo. Claro, Entonces ahí hay que tener ojo porque al final tenemos espacio, tenemos lugares para hacer deporte, pero esto no se va a solucionar si no todos reman para todos lados, desde el punto de vista escolar, desde el punto de vista de la comida en materia de Junaep, de la comida que da en la escuela, claro. de las horas de educación física, de las instalaciones deportivas, de las instalaciones públicas, el bajo nivel y tasa de delincuencia, porque hay mucha gente que no sale suponte, a andar en bicicleta al cerro porque tiene miedo que la cogoteen, hay gente que no Se sale a la correr roben. por el borde costero porque está lleno de carpa o de indigentes o personas que psiquiátricamente no están bien y se sienten agredidas o amenazadas. O de ladrones también. Tiene que ver con el nivel cultural de la sociedad, porque si una niña sale a trotar sola y se pone una calza, va a pasar por algún lugar. Sí, O sea, te se la quedaste van a pegado ahí y pasar. no te entendí lo que dijiste. No, te digo que por el borde costero Te quedaste también, pegado, ahora sí. lenta, sí. Ah, conexión inestable, calmado. Ahí sí, Ya, ahí volviste. ya. No, te agregaba un detalle nomás, nada relevante. Te decía que también en el borde costero hay ladrones. O sea, eh, se pegó de nuevo. Te volviste a quedar pegado. Sí, algo le pasa a la señal. Es que justo entramos en los 9 minutos que nos quedan, los últimos Ya. 9. Oiga, entonces, comentamos los libros que queríamos comentar, porque ya como Sí, que pues 5 y redondeamos 5. el tema. 5 minutitos, ya. ¿Quién empieza? ¿Empezáis tú Ya empiezo yo. Yo o quería, empiezo yo? ¿Quién dispara? yo empiezo rápido. El mío es cortito. ¿Empiezo yo, tú? Ya, Yo, dale. El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano. Este es un libro bien lindo, de una narrativa bien emotiva también, crítica, social, que explica a su forma y en su estilo el desarrollo del fútbol con historias, con cuentos. Es un cuentacuento este libro. Y me encanta, y justo tiene que ver un poco con lo que hablábamos, eh, y voy a leer rapidito este primer cuento, ¿no? El fútbol se llama. La historia del fútbol es un triste viaje del placer al deber, que es justo lo que hablábamos al inicio, ¿no? A medida que el deporte se ha hecho industria, ha ido desterrando la belleza que nace de la alegría de jugar porque sí. Ah, En este mundo del fin de siglo, el fútbol profesional condena lo que es inútil y es inútil lo que no es rentable. A nadie da de ganar esa locura que hace que el hombre sea niño por un rato, jugando como juega el niño con el globo y como juega el gato con el ovillo de lana. Bailarín que danza con una pelota leve, como el globo que se va al aire y el ovillo que rueda, jugando sin saber que juega, sin motivo y sin reloj y sin juez. El juego se ha convertido en un espectáculo con pocos protagonistas y muchos espectadores. Fútbol para mirar.
Y el espectáculo se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del mundo, que no se organiza para jugar, sino para impedir que se juegue. La, Exacto. la tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado cara sucia que sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez y al público de las tribunas, por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. Genial, Hermoso, genial. hermoso. Bien. Entonces, recomiendo a la gente, y está en audiolibro también, si buscan audiolibro en YouTube, audiolibro, el deporte, el fútbol a sol y sombra, se encuentra, y vas a escuchar al propio Dardo Galeano, que también narra muy bien, es muy emotivo cuando habla, todas las historias, y son cuentos cortos, entonces Oye, no hay que poner mucha atención, es facilito y es entretenido de escuchar. ayer subí en Facebook el entrenamiento en una copa hace poco mundial de voleibol, el calentamiento de Brasil con Japón y van a jugar, po. Y aparecen los brasileros calentando, jugando con el balón de voleibol a la pelota. Se están dando pase con el pie, juegan a las cabecitas y están pichangueando en la mitad de ellos. Y los japoneses elongando en el suelo individualmente, ¿no? Y ahí me hacía un comentario un colega, me hacía pensar que en los colegios nosotros prohibimos que se pateen los balones de voleibol, pero claro, hay que ocupar, ¿no es cierto?, un poquitito el criterio en materia de que en un colegio No hay público no hay tanto, más balones que ese y hay que cuidarlo, ¿no? En claro, cambio, en la selección de Brasil debe tener todo un equipamiento exclusivo, campeones mundiales, si no vicecampeones, o sea, están siempre ahí arriba y deben tener material exclusivo y especial y muchos balones de voleibol que saben que si aunque lo pateen un rato, no les va a costar no quedarse sin entrenamiento. claro. Ya, profesor, el suyo. Ya, y el mío, traje historia del deporte chileno de Pilar Modiano, muy bueno, se Pilar lo recomiendo Modiano. a todo el mundo. Sí, es una historiadora de la Católica de Santiago y que escribió esto desde el 1850, ahí dice, al Ah, 1950, qué bacán. ¿ya? Es el periodo que investigó, que principalmente el siglo XX, ¿ya? Siglo XIX y parte del siglo XX. Mitad y mitad. Así que es un libro muy interesante porque habla sobre lo que ha sido los hitos trascendentales en el deporte chileno y cómo este ha ido evolucionando o involucionando. Porque como ella bien habla, hace a comienzos del siglo XIX Chile era una potencia sudamericana. Se hablaba del ABC, Argentina, Brasil y Chile. Mm, Esos eran los que ocupaban entre los primeros y los terceros lugares y Chile hoy en día ya ni figura, hace 40, 50, 60 años que no figura ni siquiera en los podiums. Y claro. aquí nombra grandes deportistas chilenos como fue Anita Lizana en el tenis, Manuel Plaza, que salió segundo en una olimpiada, en una maratón, el Tani Loaiza, grandes boxeadores, y analiza, por ejemplo, aquí todo un capítulo sobre lo que fue el boxeo en Chile. Arturo Godoy y el récord mundial de salto a caballo que lo tienen aquí Alberto Larraguibel, ¿no es cierto? Que impusieron récords mundiales, po. Y nombra algunos de los que ha habido últimamente y que fueron los que han lucido el nombre de lo que es el deporte nacional, como fue Marcelo Sala, Iván Zamorano y el mismo Marcelo Río. Pero más allá de eso, Chile, como te decía, de acuerdo a lo que este libro muestra, hemos ido involucionando, ¿no? Antes se hacía mucho más deporte en la base y de ahí surgieron grandes deportistas nacionales y sudamericanos. Pero lamentablemente Chile, como lo he dicho siempre, por una cuestión más bien política, aquí ha habido una dejadez intencionada de no fomentar el deporte en la base porque el hijo del obrero, el hijo del campesino, no puede desarrollar todas sus habilidades porque aquí el winner es el hijo del patrón del fondo, po, ¿no? Ese es el asunto y bajo esa lógica es la que hay que justamente desmarcarse y en las escuelas tener
el profesorado, sentido de conciencia social, para entender de que no sacamos nada con desarrollar el cerebro y ser súper capo e inteligente si el cuerpo, el envase está malo. Porque incluso así perdemos fuerza como nación. Porque una persona con mente lúcida y mal cuerpo es una inteligencia que en algún momento se va a morir, se va a ir al cajón. Claro, Y para preservar una inteligencia bien, tiene que estar tanto la mente como el cuerpo en buen estado de salud. ¿Te das cuenta? No sacamos nada con tener mente brillante si el cuerpo no lo acompaña. El éxito de la salud y de la belleza es cuando tanto mente como cuerpo van en paralelo, de la mano en salud y en calidad de vida. Entonces, a veces el que está arriba sabe que tiene que deteriorar alguna de esas partes, ¿no? Porque así él puede mantener el privilegio, no tiene competencia y se mantiene como en status quo en sí. la situación que vivimos. Así que ojo con eso, dejar de ser inocente y lo importante, como te digo, es leer, informarse, estudiar, analizar. A veces hay que pensar más las situaciones, no siempre hay que pensar en positivo. Y así vamos a poder, ¿no es cierto?, lograr que Chile haya más justicia social, ¿no? Más equidad, que es lo que todos aspiramos y nos merecemos, ¿no? Porque al final vivimos todos en este planeta y en este suelo, y no importa qué nacionalidad sea, sino que todos podemos caer bien en él. Un detalle antes que se nos vaya, porque nos queda un minuto. Leyendo acá, el deporte durante 19 siglos, desde los orígenes del deporte, durante más de 19 siglos, el deporte se encargó de excluir a la mujer. La mujer ha venido en los últimos siglos a ser integrada. Claro, Pero el deporte desde los griegos excluyó siempre a la mujer, la tuvo fuera. Fue una herramienta de exclusión social. Entonces hay que ir, por eso uno estudia, hay que ir por eso uno lee transformándola, por supuesto. y transformando la Es una realidad. herramienta Ojo, humana. ya pues, Profesor, un nos abrazo, vemos. Igualmente, abrazo para usted. Nos estamos viendo la próxima semana. cuídate, próximo capítulo. A ver.